Entonces la idea hoy es trabajar como trabajamos la vez anterior, una parte teórica y una parte práctica. Sobre todo van a ser ustedes los que van a trabajar en sus indicadores. Y acuérdense que tenían que tener la cadena de valor lista, si no, entonces tendrán que trabajar sobre sus papelitos y después pasarlo. Digamos, los indicadores no van a ser parte del documento que van a tener al final, pero creo que sí les puede servir, digamos, para estructurar su seguimiento en los proyectos que ustedes desarrollan. Entonces, eso sí no es necesario que lo transcriban y que lo pasen a un documento, sino, pues, digamos, es como aprender a hacerlos, aprender a trabajar en ellos para cuando tengan ustedes que hacer sus esquemas de seguimiento. Pero la cadena de valor, sí, acuérdense que es importante tenerla hecha. Hoy tengo un asistente de mouse. ¿No sirve ahí? ¿Ah, sí sirve ahí? Bueno, entonces, no sé si se acuerdan que durante estas 3 sesiones contando hoy hemos trabajado 6 temas. El de la utilidad del seguimiento, los conceptos básicos de seguimiento y evaluación, el seguimiento basado en resultados, cómo estructurar un plan de seguimiento, la cadena de valor, que fue lo que trabajamos hace 8 días. Hoy hay un montón de eco acá, ¿por qué? Eco. ¿Será? Ahora vamos acá. Sentir mi voz de nuevo. Y hoy vamos a trabajar en la selección de indicadores. Hola. Yo volteé. Por eso siempre te volteamos a mirar. Lo importante es que no te las lleves a tu casa. ¿También pasa? Dejamos darle una copia, ya nos evitamos la pendejada. Listo. Bueno, entonces, algunas cosas para recordar que ya hemos visto. ¿Alguien se acuerda qué es un indicador? Sin leer la definición y sin saberse la memoria. Nadie se lo sabe de memoria, la memoria no sirve para nada, lo saben los pedagogos más que yo. ¿Qué es un indicador? Desde su lógica, desde lo que espero hayan aprendido. ¿Qué es un indicador? Alguien vino sin materiales hoy y está en colapso nervioso. ¿Qué pasa? Yo lo pasé con la hoja. Y por allá va. Ahorita. No, sí, se vaya. Mire, se lo agarró. Ojo que está ahí, tienes eso. Entonces, ¿qué es un indicador? ¿Hola? Algo pasa hoy. Hoy nadie se siente cómodo. Todo el mundo llega así como tranquilos, relajados. Mañana es que llega la profesora nueva. Diego, todavía me conocen a mí. Al finalizar la clase anterior y me dijo, deje de estar respondiéndolo todo, deje que nosotros respondamos. Por tanto, hoy voy a mantener. ¿Quién te dijo eso? Diego. Él va a responder. Diego, entonces, ¿qué es un indicador? Lo que pasa es que es una situación de poder. Sí, como es coordinadora del área comunitaria, No, le nada está que imponiendo. decir, nada que No, decir. tranquilo, Yo fui desarrolla tu muy personalidad. inteligente. Desarrolla tu Yo fui personalidad. muy inteligente la Oigan, semana pero ¿qué pasada. está pasando hoy? Hoy no es lunes, hoy es martes. Ya ayer era el día de la jartera, de la agresividad, de la pereza, de que no me siento bien. También disciplinados, Camila, principalmente. Lo que pasa es que ella dijo que me daba la impresión de que éramos un grupo inmamable. Y por ahí empezó. Yo dije. No, son un grupo chévere. No, son chéveres. Pero quiero que alguien me diga que es un indicador. Voy a empezar por orden de lista. Voy a empezar por orden de lista entonces. No, Laura no lo va a preguntar porque Laura está recién aterrizada. Ella está calladita, juiciosa, sin problema. Ah, no, pero tú dijiste que por orden de lista. Bueno, entonces... No, porque yo no sé. Como que la D es la primera. Ah, no, la C. Alexander Cadena. Cadena Alexander. ¿Qué es un indicador? No, el que me trajo manzana fue Jairo. Un beso. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Te salvaron, te salvaron. Bueno, pero ¿qué es un indicador? Uno puede mirar igual. Acuérdense, ¿para qué sirve la memoria? Pues no, para nada. Para que no se le olvide en 2 días lo que aprendió. Pero ¿qué es un indicador? Tener un punto de partida. Medir, muy bien. Puede ser cualitativo o cuantitativo. Y es, acuérdense, una expresión observable. Tengo que poderlo medir efectivamente.
Esto no lo hemos visto, bueno, sí lo hemos visto la vez pasada muy rápidamente, pero hay diferentes clasificaciones de indicadores. Esto lo tomé de las clasificaciones que tiene el DANE, en general, digamos, recoge las clasificaciones en general que se tienen de los indicadores. Entonces hay indicadores, según el tipo de medición, hay indicadores cuantitativos y hay indicadores cualitativos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Uno hace más referencia a las cualidades del objeto observable o de la variable observable y el otro es una variable numérica. Por ejemplo, ¿cuánto mides tú? Eso es una variable numérica. ¿Eres mujer o eres hombre? Eres mujer, es una variable cualitativa. Según el nivel, ahí acuérdense, en el marco de la cadena de valor tenemos indicadores de impacto, de resultado, de proceso, de producto. Se pueden hacer indicadores de insumo, pero digamos eso depende de qué es lo que uno quiera mirar. Por ejemplo, en una unidad tal vez logística donde lo que les interesa es saber cuántos recursos les están llegando para generar los productos, pues es válido. Lo que yo creo es que para los proyectos que nosotros trabajamos, pues no es tan necesario irnos hasta hacer indicadores de insumo porque es un poco engorroso y dispendioso llenar tantos indicadores. Y no sé si se acuerdan que había indicadores según jerarquía de gestión e indicadores estratégicos. ¿Alguien se acuerda cuáles son los indicadores estratégicos y cuáles los de gestión? Monstruos, ¿dónde están mis alumnos? ¿Cómo a qué suena? Pongámosle lógica. Menciona el hacer al Ajá. proceso, Sí. pero el estratégico me imagino que al logro. Ok. La gestión es más al operativo, a los productos, a los procesos, y lo estratégico, acuérdense que es más a la visión que tiene la entidad o que tiene la institución, la política. Y hay indicadores según calidad, de eficacia, de eficiencia, de efectividad, de eficacia si se logró o no el objetivo, de eficiencia si se logró el objetivo con los recursos que tenemos, y de efectividad, digamos, si se lograron el objetivo con los recursos que tenemos. Es una mezcla de los dos. Esta tipología de indicadores no quiere decir que no pueda haber indicadores cuantitativos de proceso y de gestión y de eficacia. O sea, digamos, no son excluyentes unas tipologías con otros. Uno puede tener un indicador de gestión que es de producto, que es cuantitativo y que mide la eficiencia. Digamos, eso es posible. Esto es más una cosa como para que ustedes lo sepan, pero ya lo guarden entre las cosas que tienen que saber. Pero digamos que cuando uno hace indicadores no está tan pendiente de esto. Esto es un indicador de que, digamos, es más como intuitivo. Sale cuando uno desarrolla el indicador. Hace 2 semanas, creo, no, hace una semana en la primera clase hablamos de línea base y de meta también. Acuérdense que línea base es el punto de partida, es la situación cero, digamos. La línea base puede ser de un indicador o puede ser de un conjunto de indicadores también, porque cuando yo hago un diagnóstico y parto de un estado cero, esa es mi línea base. Y acuérdense que la meta es el fin al que yo quiero llegar. Es el objetivo que me pongo para saber si voy bien o voy mal en el indicador. Es ese parámetro que me permite saber qué tan bien o qué tan mal estoy en el avance de mi indicador. Y permite valorar el cumplimiento de los objetivos. Acuérdense que hablamos también de la ficha técnica del indicador, que es simplemente un instrumento para documentar el indicador, donde van una serie de características que tiene el indicador. Así como se llama ficha técnica, también se puede llamar hoja de vida. Entonces piénsenselo, es tal cual la hoja de vida de una persona, donde está el nombre, los datos, el tipo de indicador, la fórmula de cálculo, todo esto. Y este es un nuevo concepto que es la unidad de análisis. La unidad de análisis es el objeto concreto que se identifica, es ese elemento que se investiga, perdón, es ese elemento de estudio. Por ejemplo, pueden ser personas, pueden ser centros, una casa, pueden ser, no sé, comunidades. Es digamos, el objeto que yo quiero ver qué está pasando con él. Puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, puede ser una familia, puede ser un hogar. Digamos, hay diferentes unidades de análisis. Puede ser un centrado. Sí. Exacto. Y el concepto de variable. La variable es una característica que es medible. Digamos, un indicador está compuesto por una
dos o dos variables. Si es un índice puede tener más de una variable, pero básicamente es la característica de esa unidad de análisis que me permite hacer la medición. Hay un elemento importante de la variable, es eso, que varía. La variable No varía. varía, no fue una variable. Es como si usted empezaba un proceso o te ganaba tanta plata, ahora gana tanta, puede variar. Pero ese es un elemento importante, que sea variable. Puede tomar cualquier valor realmente. Listo. Bueno, y estos, si se acuerdan, eran los 10 pasos para estructurar un sistema de seguimiento y evaluación. Hoy nos vamos a concentrar entonces en el paso 3, que es la selección de los indicadores clave para monitorear los efectos. Entonces, ¿a qué se debe hacer seguimiento? Este es un punto importante porque acuérdense que en el marco del seguimiento por resultados, uno puede tender a pensar que si no hace seguimiento solo a los resultados, pues no es útil el seguimiento y al final resulta que uno tiene que hacer seguimiento a todo su proceso o de lo contrario no sabe si los productos, por ejemplo, que está generando le están llevando a tener ese resultado. Entonces realmente se debe hacer seguimiento en todos los niveles, pero siempre preguntándose cuando uno hace el indicador si lo que está preguntando le permite responder si se han logrado o no los resultados esperados. Por eso es que hablamos de un seguimiento a resultados. No es simplemente decir cuántas bolsas de leche entregué, sino si las bolsas de leche son algo que me está permitiendo llegar a mi objetivo, entonces me pregunto, ¿y si cuántas entregué? ¿Dónde las entregué? ¿Por qué las entregué? Digamos, es un poco pensarse siempre en el marco de los resultados que espero lograr con los productos que genero. Dale otra vez. Y aquí es importante, como les decía, uno puede hacer indicadores de toda esta primera parte, de insumo, de procesos y de producto, pero depende para qué uno los quiera. Puede ser, digamos, más estratégico para ustedes en sus proyectos concentrarse en indicadores de producto y en indicadores de resultado de impacto. ¿Por qué? Porque al final el producto es la respuesta a un proceso. Entonces, digamos, igual pueden generar los indicadores, pero tal vez concentrarnos en productos va a permitir tener menos indicadores, hacer el sistema mucho más, digamos, eficiente y que tenga menos desgaste. Igual se pueden hacer también indicadores de proceso. Esos primeros indicadores de esa parte de la cadena de valor son indicadores de gestión o de desempeño. Y los indicadores de resultados y de impacto son los indicadores de resultado. Pero, ¿para qué hacer indicadores? Ya sabemos que los indicadores son una variable que un grupo de variables que me permite medir algo. Entonces, ¿pero para qué quiero medir ese algo? ¿Para qué me sirve tener indicadores? Además de hacerme perder un montón de tiempo. Para tomar decisiones de implementación del proyecto. Ok, sí, para tomar decisiones, muy bien. Y permite tomar decisiones porque me genera información. Pero también para medir la pertinencia de la intervención en términos de las acciones estratégicas. Ok, sí. ¿Qué tan estratégicas son o no? Porque si ha logrado hacer cambios, las variables, quiere decir que se tomó la mejor decisión y esa era la actividad específica que quería, porque puede ser que hicieron todas las actividades pero no se logró y no se logró el cambio, ok. Para poder ver si está cambiando la situación de mi población objetivo. Para llegar la pertinencia también de las acciones en función del cambio de los objetivos. Okay. Si el instrumento que escogí fue el acertado para mover lo que necesitaba mover. Ok. Pero sí. eso me lleva a una discusión y es cómo se forman los indicadores. Yo los puedo formar desde como interventor o los puedo formar con la comunidad. Y ahí entramos en el componente de acción sin daño. Realmente las intervenciones dan respuesta a necesidades reales de las comunidades o a las necesidades mías como interventor. ¿Sí? ¿Me estás haciendo una pregunta o es una afirmación? Es una reflexión. ¿O es una reflexión? Es una. Ok. Es una reflexión muy importante para tener en cuenta al momento de que empecemos a diseñar los indicadores. Más adelante, digamos, una de las claves, creo, de un sistema de seguimiento es, lo hablábamos la semana anterior, creo, poder hacerlo tan participativo como sea posible. Si es posible involucrar a la comunidad, por ejemplo, en esa definición de los indicadores, pues es ideal. Si no, lo que es claro es que yo no me puedo sentar como coordinador del proyecto sola allá en mi casa a inventarme una cantidad de indicadores, porque hay una cantidad de cosas que en la discusión surgen de manera, digamos, más fluida.
Y efectivamente, si uno puede involucrar a la comunidad en la medición de esos indicadores, es fabuloso porque un poco la comunidad también te está diciendo, yo necesito esto y su ayuda me sirve por esto. Digamos, es un poco hacer esa construcción colectiva. Es garantizar que uno como proveedor de un bien o servicio no se está parando en la raya de pues yo doy eso y a mí no me importa si a usted le sirve o no le sirve, o yo creo que usted necesita eso, pero a lo mejor no es lo que usted necesita o no es lo que a usted le interesa. Entonces es un poco, pero incluso en el desarrollo de los proyectos uno sí debería hacer ese diálogo con la comunidad, porque ¿qué pasa si? Ayer justo estaba hablando con una señora que me decía que una vez hicieron un programa para trabajar con niñas víctimas de explotación sexual comercial. Entonces se inventaron la cosa. Allá alguien desde su ingenio, detrás de su escritorio, dijo, estas niñas lo que necesitan es sacarlas de ese lugar tan oscuro y horrible y recuperarlas y ayudarlas. Y resulta que cuando esta señora se fue a hacer como la documentación del proyecto, se encontró que las niñas no se sentían ni pobrecitas ni vulnerables, sino que su condición de adolescentes era para su negocio algo bueno, porque ganaban más plata. Entonces, digamos, ahí estaba chocando lo que el proveedor decía, para mí este es el objetivo, y lo que las personas beneficiarias necesitaban. Eso pasa en la construcción de proyectos y pasa también obviamente en los procesos de seguimiento. Si yo estoy siguiendo algo que resulta que la comunidad no es lo que está, el cambio que la comunidad espera tener, pues entonces estoy perdiendo un poco mi tiempo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Se empodera en la medida que también es partícipe y cobra sentido para ella lo que se está haciendo, porque hizo parte también de los sueños de ella. Claro. Es como que no es ajeno a los intereses también de la comunidad. Claro, y ahí hay un reto súper grande que también la vez pasada lo conversábamos, y es el tema de no ver a la población como simples unidades de análisis. O sea, eso es un poco como contradictorio, porque uno al final en investigación está una unidad de análisis. Pero pues ver a la comunidad como una unidad de análisis puede hacer que se pierda una cantidad de riqueza de discusión que hay adentro, y creo que la orientación que tienen ustedes es más de participar, de involucrar, que de mirar con una lupa a ver qué está pasando allá. Entonces, digamos, es una cosa también de posturas, es un reto, que era lo que hablábamos la vez pasada, pues diseñe un sistema de seguimiento concertado, pues todo lo concertado se demora más, cuesta más, es más difícil, hay unos que les gusta y otros que no les gusta, entonces digamos esos procesos de concertación obviamente son complejos y largos. Pero entonces, ¿para qué sirven los indicadores? Para generar información para la toma de decisiones, para hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos o al cumplimiento de los objetivos que espero tener, para cuantificar los cambios de una situación que yo espero modificar. Acuérdense que en el ciclo del proyecto partíamos de una necesidad identificada, entonces la idea es que yo pueda ver si esa necesidad que identifiqué, si la estoy modificando o no la estoy modificando, para saber si está cumpliendo o no el objetivo que me planteé, para mejorar continuamente. Esto lo habían dicho en una de las primeras sesiones, y es como que los indicadores me permiten saber si voy bien o voy mal, y si voy mal pues tengo que implementar mecanismos de mejora. Digamos, es como una espiral, todo el tiempo mido, veo si estoy bien, si estoy mal, mejoro, mido si estoy bien, si estoy mal, mejoro. Hay un elemento importante de los indicadores, y es el análisis de cuál es, se me fue la palabra, qué tan pertinente es la intervención en términos económicos, y si la intervención tiene una correlación con la inversión económica. Porque yo me planteé gastarme 100 millones en un año, y voy 50 millones de pesos a la mitad del periodo, pero no voy ni siquiera en el 50% de las metas a partir de los indicadores. Entonces también es un correlativo para mirar también la inversión financiera, cómo va el flujo de caja en función de los metas. Sí. Igual, digamos, cuando uno piensa el seguimiento en función de los resultados, hay muchos de esos indicadores que son típicos de la lógica de seguimiento tradicional, que no funcionan tanto, porque entonces si tú haces seguimiento a presupuesto, por ejemplo, sin hacerlo en función de resultados, tú puedes decir, tenía 100 millones de pesos, me gasté 80, o sea, voy re bien, pero es que me gasté 80 y resulta que tenía que dar 100 desayunos y no doy ni un desayuno y me gasté 80. ¿Voy re bien? No, voy re mal realmente. Entonces, digamos, uno no, en este esquema que hemos intentado como internalizarles, hay cosas que no podemos pensarlo solamente en función de si tengo 100 millones, esa es mi meta, gastarme 100 millones, me gasté 80, voy súper bien, sino
eso en función de los resultados. Estoy cumpliendo los resultados que yo esperaba cumplir. Lo mismo pasa con los cronogramas. Digamos, es una de las herramientas fáciles para hacer seguimiento. Yo tengo 6 meses de ejecución de un contrato, tengo que hacer 5 actividades, una más o menos por mes y una actividad de cierre al final, digamos. Entonces yo digo, listo, entonces han pasado 4 meses de ejecución del contrato, tengo que verlo en función de he logrado los resultados que yo esperaba lograr en ese tiempo. Digamos, uno no debería, en un seguimiento por resultados, no debería contabilizar el resultado hasta no tenerlo. Así sea un indicador de procesos o de producto. Entonces no es que yo generé, no sé, no es que yo hice la torta, pues sí, hice la torta, pero ¿y qué? O sea, ¿se la comió Alex? Entonces, una torta comida por Alex, ese debería ser mi indicador de producto, no tanto como la generación del producto, sino pensémoslo siempre en función de la pregunta que habíamos puesto al principio, es ¿estoy logrando los resultados esperados? Y es que muchas veces nos ha pasado... Hoy te va a tocar ser el monitor. Ah, no. ¿Por qué no? Muchas veces nos ha pasado que haciendo la evaluación de los indicadores de resultados, se cumplen todos. Que personas capacitadas, pero los indicadores de los objetivos o la finalidad última no necesariamente se cumplen. Entonces es un elemento importante, no quiere decir que hacemos las actividades y cumplimos las metas, ya cumplimos con el proyecto. No, porque no es así tan idealmente, como que hago esto, entonces se hace eso. Porque también plantea una revisión estratégica de cuáles son las actividades pertinentes, porque puedo hacer las actividades, pero si eso no contribuyó a cumplir los objetivos, entonces perdí el año. Sí, por eso se piensa más en la lógica del encadenamiento, de si estoy o no cumpliendo los resultados. O sea, ¿de qué me sirve que yo haya dicho, no sé, volviendo al ejemplo de un programa de alimentación para niños? Entonces, entre mis indicadores de producto tengo entregar 50 desayunos. Mi objetivo último es reducir la desnutrición crónica en los niños de 5 a 7 años. Entonces, entregar 400 desayunos. Listo, chequeado, entregué los 400 desayunos. Convocar a 500 padres para taller de padres. Listo, convocado. Y al final, cuando yo voy a medir las tasas de desnutrición, pues resulta que no varió en nada. O sea, acuérdense que efectivamente tiene que seguir una lógica. O sea, a mí, seguir el proceso me permite saber si estoy haciendo bien el proceso. Pero seguir el proceso en función del resultado me permite ver si los procesos que yo estoy desarrollando sí están enlazados con los resultados. Puede ser, y de verdad es como una cosa súper típica, que uno hace una cantidad de actividades y dice, esto es todo lo que voy a hacer y lo voy a hacer así, y piensa que eso lo está llevando por el camino del logro de sus resultados. Y resulta que no. O sea, eso también puede pasar, digamos. Uno puede tener una cantidad de actividades cumplidas y al final se da cuenta que el objetivo nunca se cumplió. Entonces, eso es una falla que uno tiene que devolverse y pensar, algo hubo mal en el proceso de planeación, algo hubo mal en el proceso de la selección de las actividades. Bueno, ahora, entonces un poco con la pregunta que hacía David, ¿cómo seleccionar esos indicadores clave? Esta es una propuesta mía, que yo, digamos, me parece que hay 3 preguntas orientadoras que son muy útiles para seleccionar esos indicadores clave. Y es, ¿qué debería saber de mi proyecto? ¿Qué quisiera saber de mi proyecto? Porque también, digamos, yo como ejecutor también sé qué quisiera saber, o sea, qué es importante para mí saber y qué puedo saber. Uno puede querer saber de todo, pero uno seguramente puede saber el 5% de ese todo que quiere saber. Entonces, digamos, en la selección de indicadores clave se van a encontrar de pronto con algunas frustraciones, porque entonces van a querer, se van a inventar un indicador que ustedes dicen, no, este es el indicador que me va a permitir ver lo que yo quiero. Pero resulta que no hay información para eso. Y resulta que levantar esa información puede ser costoso, que tienen que usar información secundaria. Entonces, digamos, en esos momentos es donde empiezan a jugar también los indicadores sustitutos o los indicadores proxy, que uno tiene también que trabajar con cuidado, porque no necesariamente, digamos, son una aproximación de la realidad, pero no necesariamente son. Por ejemplo, quiero saber si las condiciones económicas mejoraron en un barrio, pero no puedo ir a ese barrio porque no tengo plata para verlo. Con una foto satelital cuento las tejas de zinc, por ejemplo. ¿Cuántas tejas de zinc hay en el tiempo? Y veo si ha mejorado las condiciones, si las tejas de zinc cambiaron a otro tipo de tejas.
Ese tipo de cosas son indicadores proxy o indicadores sustitutos, pero puede ser que cualquier otro factor externo haya afectado la situación económica de esa población. Entonces, por eso hay que tenerlos, hay que, digamos, usarlos con mucha cautela. Estos son unos pasos que ustedes van a encontrar en la guía, ya no me acuerdo, creo que sí, está en la guía de los 10 pasos para para hacer sistemas de seguimiento, y es cómo formular esos indicadores. Esas 3 preguntas orientadoras es un poco el punto de partida. Es qué quiero saber, qué debo saber, qué quiero saber y qué puedo saber. Esta es una cosa como más formal que viene de la literatura, y es primero definir qué se quiere medir. Eso un poco responde al qué quiero y qué debo saber, ¿sí o no? Determinar cuál es el aspecto específico que quiero medir. ¿Les parece esto como un poco igual? Definir el que quiero medir y el aspecto específico que quiero medir. Por ejemplo, yo quiero medir la felicidad. ¿Sí? ¿Qué pasó, David? ¿Está muy difícil medir la felicidad? Yo quiero medir el perdón, listo. ¿Cómo voy a entender ese perdón para medirlo? Esos son un poco definir esos aspectos que yo quiero medir. ¿Qué es lo que me va a permitir formular indicadores para medir eso? Entonces hablábamos la vez pasada del ejemplo cuando hacíamos la cadena de valor del ejemplo de la torta. Entonces al final mi fin último es que la gente que se come mi torta sea feliz. Pero entonces ¿cómo va a medir eso? Pues lo va a medir porque, no sé, no les dio dolor de estómago, o sí les dio dolor de estómago, porque sonrieron cuando se la comieron, porque pidieron más, porque me dijeron que estaba muy rica. Digamos, también las cosas de percepción es importante tenerlas en cuenta, a pesar de que hay ahí como controversias en investigación, y es como que tanto un cuantitativo les va a decir, pues, ¿y la percepción qué? Pues chévere, pero eso no me permite tener una medición objetiva. Digamos, yo no estaría tan segura de eso, entonces la percepción también puede estar. Si me dijeron les gustó o no les gustó. Si hace una escala de felicidad y cada uno vota. Uno se puede hacer una escala de felicidad, entonces uno dice, pero tienes que tener unos parámetros. Porque entonces yo te digo, David, dime de 1 a 5 si eres feliz. Depende de qué área. Exacto. Entonces uno igual tiene que poner unos parámetros y decir, entendiendo la felicidad como que esta mañana te levantaste de buen genio, de 1 a 5, ¿qué tan feliz eres? Muy mal. Eres muy infeliz. No se levantó feliz. Pero digamos, es importante siempre, listo, yo puedo querer medir la cosa más loca, pero entonces, si quiero medir la cosa más loca, tengo que identificar esos aspectos para poder medir esa cosa más loca. Eso, digamos, nos lleva a que lo primero que uno tiene que hacer cuando genera, incluso cuando hablamos de los impactos, uno, para poder hacer los indicadores, tiene que hacer esa reflexión de eso, ¿cómo lo voy a entender? Porque es que una cosa, para mí el perdón puede ser una cosa y para Jairo puede ser otra cosa muy diferente. Y si vamos a medir el perdón, pues digamos, él puede medir sus cosas y decir 5. Muy bien, carita feliz. Y yo puedo decir, no, todo muy mal, porque yo tuve otros aspectos en cuenta. Entonces, siempre es súper importante dejar claro cuáles son esos aspectos y cómo vamos a entender ese objeto que vamos a medir. Cuando uno se refiere a esos aspectos es cómo voy a entender eso que quiero medir, para que sea un acuerdo. Entonces, si yo les digo, no sé, lo que hablamos ahorita, la felicidad la vamos a medir con estos parámetros, esto y esto. ¿Eres feliz o no eres feliz? Ah, ya uno dice, pues sí, teniendo en cuenta esto y esto, sí soy feliz o no soy feliz. Luego de eso, definir las variables que conforman el indicador. Cuando uno empieza a ver los aspectos específicos, entonces dice, esto es lo que yo quiero medir, ¿qué necesito para medir eso? Entonces necesito saber cuántas personas fueron felices con mi ponqué, y voy a ver entonces cuántas personas me dijeron que sí les gustó. Entonces 5, esa es una variable, personas que dijeron que sí les gustó. Y quiero verlo en una categoría hombre-mujer, entonces cuántas personas hombres, cuántas personas mujeres. Empiezo a identificar cuáles son los datos que me van a servir para construir mi indicador. Acuérdense que un indicador puede ser un porcentaje, una proporción. Normalmente un indicador es la construcción de datos, o sea, es la suma de datos, o digamos, juntar datos es un indicador. Un dato solo no es un indicador.
aunque muchas veces uno tiene que tomar un dato solo para poder hacer seguimiento porque no tiene cómo formular el indicador. Luego determinar para qué me va a servir ese indicador. Eso también es importante. Muchas veces cuando uno se sienta a hacer indicadores, eso llena cosas. ¿Se acuerdan que Natalia nos decía que en la política que ella hizo el sistema de seguimiento, sacaron ¿cuántos fue? 300 indicadores. 300 indicadores porque se sentaron súper creativos a hacer indicadores como locos. Ahora, ¿para qué me sirven los indicadores? Entonces, ¿qué es lo que quiero medir? Cuando uno determina el uso, empieza también a descartar, como esto de verdad no me está sirviendo mucho. O sea, eso es como un relleno y sí, es algo que sería importante medir, pero en función de los resultados es necesario medirlo, porque acuérdense que una cosa es que alguien, Jorge, se siente y haga su sistema de seguimiento y otra cosa es cuando ustedes lo tienen que llenar. Acuérdense cuando llenaban su sistema de seguimiento, cuánto tiempo se demoraban. Entonces, digamos, uno tiene que hacer un sistema de seguimiento lo suficientemente chiquito, pero lo suficientemente eficiente para medir lo que yo quiero medir, para que no sea un desgaste económico en tiempos, digamos, hay una cantidad de desgastes ahí, y para que efectivamente me lleve a lo que quiero. O sea, que me sirve tener una batería de 200 indicadores si al final ni siquiera sé cuáles son mis indicadores trazadores. Luego, identificar las fuentes de información y los procesos de recolección de información. Eso es muy importante, porque entonces uno se inventa el indicador y dice, ¿y esto? ¿De dónde lo voy a sacar? Entonces se puede sacar de registros administrativos, se puede sacar de las bases de datos que ustedes tienen en sus proyectos. A lo mejor no tengo esa información y tengo que recogerla. Entonces, si la tengo que recoger, ¿es viable recoger esa información? ¿Voy a tener los recursos para hacerlo? Porque si no tengo la información y si no la puedo recoger, ¿qué hacemos con ese indicador? No sirve. O hay que cambiarlo por un indicador proxy del que tenga la información, digamos, con una cantidad de supuestos que ese indicador no va a cambiar tanto por otras variables externas, o no se puede medir eso, o pensamos en otro indicador, no sé. Definir los roles. En eso de definir los roles hay una cantidad de actores intervinientes en un sistema de seguimiento. Hay unos proveedores de información. Entonces, si uno tiene el rol de reporte, por ejemplo, las personas que están en campo les reportan a los coordinadores. Ellos tienen un rol de reporte. Los coordinadores pueden tener el rol de administración de su proyecto. Reciben la información, administran la información en el sistema de seguimiento, pero también hay que ver quién va a analizar esa información, quién la recoge, quién la administra, quién revisa que la calidad de los datos sí sea, digamos, sea idónea, porque eso es súper importante. En un sistema de seguimiento, si uno es ¿cómo qué? Como una licuadora, tal vez. Si uno mete frutas feas, pues el jugo le va a salir como feo. Si uno mete frutas ricas, pues el jugo le sale rico, tal cual. Si uno mete basura, le sale basura. Si uno mete datos de calidad, información buena, pues le sale información buena. Entonces es muy importante la definición de los roles. Digamos, esto es como, yo sé que ustedes a veces dicen como este es un sistema de seguimiento así de grande de la fundación entera. Tratemos siempre de aterrizarlo como nuestros proyectos. Es como, pues yo como coordinador puedo tener el rol de administrador y yo valido un poco esa información que permanentemente me está mandando mis personas en campo. Digamos, no hay que pensarse como en una gran estructura, sino ustedes mismos pueden ejercer esas funciones de administrador, de analista de la información, y las personas que están en campo de reporte de información. Y documentar el indicador. Acuérdense de hacer las hojas de vida. Una vez más, es un proceso dispendioso, harto, complejo, pero ¿y qué pasa si Lucero un día se va? Entonces llega otro, llego yo a reemplazarla y digo, listo, Lucero, voy a ver qué indicadores me sirven de acá y qué indicadores no me sirven. Y cuando depuro y digo, de estos 20 que ya tenía no me sirven sino 10, cojo esos 10 y yo los interpreto como yo quiera, yo los calculo como yo quiera. Entonces, ¿qué pasa? Y que se rompe la posibilidad del proceso de seguimiento. Si yo miro las cosas con unas gafas azules, yo les voy a describir que toda la realidad para mí es azul. Si yo les describo la realidad con unas gafas rojas, les voy a decir que toda la realidad es rosada. Y lo mismo pasa con esto. Si yo no tengo claro cuáles son esos parámetros de seguimiento y de medición,
Yo los puedo interpretar como yo quiera y el que venga los va a interpretar como él quiera y así sucesivamente. Y se va a romper la cadena. Acuérdense que el seguimiento es un proceso constante. Si yo cambio el parámetro de medición en la mitad de mi proceso, pues no sé si esos resultados que va a tener al final del seguimiento son los adecuados o no. Entonces, digamos, es importante documentar el indicador. No les digo que se sienten pues a escribirse unas hojas de vida tipo DANE. No, simplemente documentenlo. ¿Qué es ese indicador? ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo lo voy a medir? ¿De dónde voy a sacar la información? ¿Con qué periodicidad lo voy a recoger? Puede ser tan sencillo o tan complejo como quieran, pero digamos sí es importante documentarlo porque, digamos, si uno quiere garantizar la continuidad del proceso, pues tiene que dejar algo para que su sucesor lo retome. Devuélvete un segundo. Esto es importante. En algunos documentos ustedes van a encontrar esta expresión de componentes críticos de éxito o factores críticos de éxito. Es un poco pensar, no es voy a medir todo, no es como que uno desbarata el rompecabezas. Mi proyecto es un rompecabezas, desbarato el rompecabezas y para cada ficha hago un indicador. Porque pues todo es importante y sobre todo cuando uno es el que arma el rompecabezas, pues sabe que la ficha 500 del rompecabezas es tan importante como la ficha 1. Pero resulta que uno tiene más que pensarse en esos factores críticos de éxito. O sea, ¿qué es lo que me está garantizando que este proyecto sí esté funcionando o no esté funcionando? Porque de lo contrario, hacer indicadores como muy operativos que sí, pues todo va bien, todo va bien, todo va bien. Pensémoslo en función del éxito. Entonces, siempre piensen en esos componentes críticos de éxito del proyecto para poder identificar cuáles son esos aspectos específicos que me van a permitir saber si las cosas están bien o están mal. No tanto los operativos de compró las 500 leches, entregó las 500 leches, sino qué está pasando con lo más allá de eso, que se están logrando los resultados esperados. Para la selección de indicadores hay muchas metodologías, yo aquí les traje 3 a gusto del consumidor. Esta es una metodología que se llama CREMA, es una metodología que adoptó el Banco Mundial, no tiene la S en su versión original. Es una metodología que en las guías de seguimiento, que es uno de los documentos de referencia que ustedes tienen, en las guías de seguimiento del DNP, van a encontrar, y ahí sí la van a encontrar con la S, cremas. Es básicamente unas características que debe tener el indicador para ser útil. Entonces el indicador debe ser claro, es decir, debe ser preciso e inequívoco. No puedo yo interpretarlo de una manera diferente a como lo interpreta Lucero. Debe ser relevante, es decir, debe servirme para medir el tema que yo quiero medir. Debe ser económico, o sea, no me puedo inventar como, no, yo necesito hacer una encuesta panel en todo el país para saber si han hecho perdón o no han hecho perdón. Entonces la encuesta panel me cuesta 500 millones de pesos. Entonces llegan a donde Paula y le dicen, oye Paula, es que he estado pensando, es muy importante hacer una encuesta panel porque yo quiero saber cómo está, cuál es la línea base del perdón en Colombia. Entonces necesito 500 millones de pesos. ¿Será que Paula se los da? Entonces, un indicador debe ser económico. Un indicador debe ser medible, debe ser abierto a la validación e independiente. Digamos, si Lucero me mide ese indicador debe ser lo suficientemente bueno para que si yo llego como externo y mido el indicador, me dé los mismos resultados que a ella le da. Debe ser adecuado, es decir, debe ofrecer una base suficiente para estimar la dimensión del estudio. Si no es adecuado, pues ¿qué pasa? Cuando algo no es adecuado, no sirve. Y esa S, que es un plus que le metió la Dirección de Seguimiento y Evaluación, es que debe ser sensible. Un poco en línea con lo que decía Jorge, y es sensible al cambio. Si el indicador no cambia en el tiempo, pues tampoco me sirve, porque ¿de qué me sirve saber que entregué, no sé, que entregué las 200 leches un mes, las 200 leches el siguiente mes, las 200 leches a los 2 años? Pues si el indicador no se mueve, pues no me va a permitir saber si estoy bien o mal. Listo. Esa es una metodología para seleccionar indicadores. Hay otra metodología para seleccionar indicadores que es del PNUD, que se llama SMART, por sus siglas en inglés. No piensen que fue que me inventé cada una de esas para que sonara bonito. SMART, la S es de específico, es decir, debe medir los avances hacia los resultados.
Medible debe ser una medida clara y confiable. Esto acuérdense que lo veíamos también en el otro, en el CREMAS. Asequible, los resultados sobre lo que el indicador espera registrar deben ser realistas. Pertinente, debe ser pertinente para los efectos buscados y limitado en el tiempo. Los datos deben estar disponibles para el periodo que yo quiero medir en el tiempo determinado. Y esta tercera metodología, todo igual se los vamos a entregar porque en el informe, en el documento de los 10 pasos de Sally Rist no van a encontrar sino la primera, que es la CREMAS. Es una cosa de, digamos, de qué me gusta más y con qué me siento más cómodo. Esta es una metodología que está en una guía del DANE que básicamente tiene como 4 grandes áreas. El indicador debe ser pertinente, es decir, el indicador expresa lo que se quiere medir de forma clara. Debe ser funcional, el indicador es monitoreable, lo puse entre comillas para que no me dijeran, pero ¿cómo así? Si monitorear no existe. Permite hacer seguimiento, es un poco relacionado con lo que estaba en la SMART, que es, no me acuerdo qué era, sensible. Disponibilidad, la información del indicador está disponible y si no está disponible la puedo recoger. Esto tiene un poco que ver con si el indicador es económico o no. Y la utilidad, si el indicador es relevante para lo que se quiere medir. Si se dan cuenta, las 3 tienen como cosas comunes y particularidades, pero en general todas están orientadas a si tengo la información, así sí me permite medir lo que quiero medir, así es económico, así sí le puedo hacer seguimiento, así sí cambia en el tiempo. Entonces, digamos, es un poco como uno puede tomarlo como una lista de chequeo cuando hace el indicador. Estos son algunos ejemplos de un indicador de impacto. Yo nunca veo desde acá, me toca hacerme más lejos. Entonces, este es el impacto, a este lado está el impacto y a este lado está el indicador. Entonces, el impacto de ejemplo es la creciente participación pública en las elecciones locales y nacionales, especialmente de mujeres, población indígena y otros grupos tradicionalmente marginados. Como los indicadores de ejemplo que tienen ahí son la proporción general de votantes habilitados que participan en las elecciones nacionales, el porcentaje de mujeres habilitadas que votan en las elecciones, el porcentaje de población indígena habilitada que vota en las elecciones. Devolvámonos un poquito al impacto, o devolvámonos a mejor desempeño educativo de los estudiantes en una región del país. ¿Cómo se les ocurre que uno puede medir eso? Si mi objetivo es mejorar el desempeño educativo de los estudiantes en Cundinamarca, ¿cómo puedo medir eso? Porque los resultados de los exámenes les fue mejor. Ok, resultados. ¿Lo entiendes por medir? ¿Qué entiendes por desempeño educativo? Sí. Un poco lo vas metiendo acá, sí, un poco defines las variables y luego empiezas a definir los indicadores. Pero bueno, claramente un indicador típico de ese tipo de procesos es cómo les fueron los exámenes. No importa, pero primero, perdón, me quedé preguntándome algo porque está el informe hoy en Colombia sobre los 140 candidatos vinculados con grupos paramilitares. Entonces no importa que voten por candidatos paracos. No, lo que quieren es que sean mujeres. Si es una paraca o si es un paraco pasto, pues sirve, porque lo que quieres es aumentar la participación. No estoy mirando la calidad y la idoneidad o la legitimidad de la elección. Pero pues, si tu objetivo fuera hacer elecciones más legítimas en donde participen las mujeres, pues ahí tendrías que meter de dónde vienen esas mujeres. Porque si es la mujer es para cochino, ella no va a estar por otro. Grave la cosa. Tiene derecho al discernimiento, es lo único que le hace culpable. Pero puede ser para acá ella misma. Entonces uno empieza a definir cómo voy a entender ese desempeño, por ejemplo. Entonces voy a entenderlo, no sé, ¿cómo lo voy a entender, Laura? A Laura no le gustó las pruebas. ¿Cómo vas a entender el desempeño educativo? Sí, es que lo digo precisamente por eso, porque si uno puede tener un alto desempeño educativo, entendiéndolo como unas notas altísimas en el colegio y un muy alto de aprobado, y que todos les fue muy bien en las pruebas estandarizadas, pero resulta que los niveles de ingreso a educación superior son bajísimos, la gente no está aprendiendo nada, ¿sí? Entonces el sistema se construye para que de alguna manera se aprueben los sistemas de evaluación, pero de alguna manera no está funcionando
pobreza y puede haber hambre. Lo mismo con el nivel de malnutrición infantil. No tener bajas tasas de malnutrición infantil no quiere decir que no haya pobreza y que no haya hambre en el país. Y lo mismo con lo de la persona sana, si vivan más años. Yo puedo tener la tasa de longevidad del país, pero entonces si hago un promedio, como pasó con lo de Gina Parodi, que hizo promedio con los salarios de los docentes, sí, y no le dio, sí, porque no guarda proporcionalidad con la representatividad de la población. Entonces hay que tener mucho cuidado, primero con la definición de la variable, de lo que uno quiere medir, y luego cómo va a seleccionar esos indicadores que van a permitir recoger información para medir esa variable. Un poco cuando hace esa definición de variables empieza a identificar los elementos del indicador. Lo que tú decías con la parte crítica del éxito de la construcción del indicador, primero uno tiene que entrar a definir qué es lo que uno va a entender por eso. Porque desde ahí, desde donde uno se para, es que uno puede decir, mire, esto se tiene que entender así, así, así. Y pues que más o menos va lo mismo del ejemplo de Jairo, de, y si es para acá. Pero depende de lo que él quiera medir. Al PNUD no le interesaba, ¿eso es del PNUD? Sí. Al PNUD no le interesaba saber si eran paracos o no, sino si se había mejorado la participación de las mujeres. Entonces, yo parto de la pregunta que nos hicimos la semana pasada cuando hicimos nuestra cadena de valor, y es, bueno, me paro en cualquier punto de la cadena y digo, en este caso, ¿cuál es mi impacto? ¿Qué quiero lograr? Una vez digo qué quiero lograr, ¿qué entiendo por eso? Entonces le empiezan a salir una cantidad de elementos. Esos elementos tienen que ser medibles para poder hacer el indicador. Uno puede tener posturas críticas o posturas no críticas, digamos, al final es una cosa de interpretación. Por mucho que quiera ser subjetiva el seguimiento y la evaluación, siempre va a estar de por medio esto. ¿Qué entiendo por eso? Es una cosa de interpretación. Y a partir de esto, entonces yo me formulo unas variables, que es, necesito estas cosas que son medibles, entonces esto, ¿cómo lo voy a medir? Entonces no sé, si no lo queremos medir con resultado en las pruebas, ¿cómo podemos medir la calidad educativa? Pues la mejora en... El porcentaje que da la universidad. Ok, entonces, por ejemplo, la mejora en la educación. La podría medir con porcentaje de personas que ingresan a la universidad, aunque hay unos factores acá externos que afectan, como el factor económico. A lo mejor eres súper pilo, pero no tienes plata. Los intereses incluso, no me interesa entrar a la universidad. La oferta. Nada de lo que hay me interesa. La cantidad de personas que acceden a posgrados, por ejemplo, la formación académica de los docentes puede ser otro indicador. Entonces, ¿qué también formados están los docentes? No sé, ok, cuando uno mira como calidad, hagan de cuenta. Entonces, ¿qué hay dentro de esa calidad? En educación normalmente lo que se mide es como capacidad de los docentes, no sé cómo se llama eso. Entonces uno ahí adentro tiene formación de los docentes, si tienen... Productividad académica, publicación en revistas académicas, si sacan libros, si tienen desarrollo tecnológico científico. Exacto. Aquí también debe estar el tema de infraestructura, entonces si tiene biblioteca, cuántas... Entonces es un poco empezar a como a desmenuzar eso, es listo. Yo quiero lograr mejorar la calidad en la educación. Para poder saber entonces qué indicadores voy a usar yo para medir esto, entonces voy a empezar por definir qué es calidad. Entonces, la calidad lo voy a entender como docentes, infraestructura, no sé, empiezo a ver todos los elementos. Y con todos esos elementos empiezo a ver cómo puedo saber esto. Entonces, el grado de formación de los docentes, número de profesores con posgrado, número de profesores, bla, bla, número de profesores. Y el tipo de posgrado, si es El tipo, especialización, exacto. si es maestría, si es doctorado. Entonces, es empezar a desbaratar la cosa. Y después de eso, yo empiezo a generar mis variables y luego armo mis indicadores. A lo mejor puedo hacer mezclas de indicadores, de variables, y llego como a un indicador que me permite medir esto que quiero lograr. Pero bajo el entendimiento de qué es lo que voy a entender por esos elementos que quiero lograr. Ese es otro que no le gustó a Laura, la reducción de la pobreza y el hambre. Es del PNUD, entonces tengan en cuenta eso. Índice de pobreza, coeficiente de Gini, porcentaje de población que vive. Pero digamos, esto sí es súper ilustrativo porque si se dan cuenta, el coeficiente de Gini es un gran indicador, o sea, es una cosa que mide el universo entero.
O el índice de pobreza. O sea, no son indicadores, digámoslo, muy operativos, no son indicadores de gestión, son indicadores que me permiten medir el resultado o no. Es importante que eso lo tengan en cuenta. Son esos indicadores como que claramente el índice de pobreza no se modifica cada 2 meses. Es un indicador al que seguramente no le puedo hacer seguimiento tan periódico porque no voy a ver la movilidad. Son indicadores más largos en el tiempo, son indicadores que normalmente para nosotros, que no tenemos acceso como a hacer un trabajo de campo muy profundo, indicadores que vendrán de fuentes secundarias, de encuestas de calidad de vida, de encuestas poblacionales, no son indicadores que nosotros levantemos, normalmente pasa eso. Pero esos son los indicadores que me permiten ver ese gran impacto que yo quiero lograr. Digamos, con críticas o no críticas, ahí se mide el índice de reparación, se mide el índice de reconciliación. Críticos o no críticos, digamos, es un índice que mide algo a lo que seguramente quisiéramos apuntarle. Entonces, uno cuando piensa en los indicadores de impacto son esos indicadores gruesos, grandes, que no se mueven mucho en el tiempo, en el corto tiempo, que normalmente vienen de fuentes secundarias o de encuestas poblacionales. Digamos, un poco es eso. Aquí nadie ve nada, ni siquiera yo. Indicadores de efecto. Hagámoslo más grande. Y yo menos porque además, aunque no lo crean, cuando uno se acerca, ve punticos. Ah, pero desde acá veo. ¿Tú no ves? No, ese es otro. Ese es este. No, nadie ve. Espérense a ver si lo hacemos más grande. David, ¿acá se puede duplicar la pantalla? Es que no me sale. Sí. Si lo pongo así nada más. Ah, este es de Jorge, ¿no? Pero Jorge se fue. Espérense un segundo. Lo más importante siempre es conservar la calma. Eso es como con un F. Función F7. Ah, sí. Duplicar. Bueno, creo que acá a mi ayudante de mouse le toca un reto muy grande. Eso creo que eran los resultados. Entonces, mejor capacidad de gobierno electrónico de las agencias y ministerios clave de gobierno central para 2015. Eso es un resultado. Igual que lo que hicimos ahí. Entonces, el resultado que quiero lograr, acuérdense que nos matamos la cabeza trabajando en nuestra cadena de valor, entonces tengo mi resultado. ¿Cómo voy a entender ese resultado? Defino las variables, a partir de esas variables, ¿cómo lo voy a medir? Entonces, grado en que los organismos clave del gobierno central tienen servicios en línea buenos para la participación ciudadana. Ojo con estas cosas. Esto se mide mediante indicadores compuestos que suman un número determinado de puntos. Ahí, ¿qué es bueno? Pues bueno será, no sé, tener muchos, eso es bueno, o tener pocos a los que acceden muchas personas. Entonces, un poco, todo lo que pongan en su indicador, ustedes tienen que ser capaces de decir, esto lo va a entender de esta manera. Sobre todo esos que suenan como muy a juicios de valor. Entonces, los ministerios tienen sitio web. Los sitios contienen información de contacto funcional. Los sitios proporcionan acceso a los documentos. Entonces, ahí uno empieza a ver qué es lo que necesito para cumplir ese resultado. ¿Qué es lo que necesito para desarrollar ese resultado? Y empieza como a listarlo. Es exactamente lo mismo que hicimos allá, simplemente que es desde otro punto de vista. Si se dan cuenta, aquí pues subir un poquito. Estos no son indicadores como de tanta magnitud como los... No son indicadores de tanta magnitud como los de
los que vimos arriba, si se dan cuenta, o sea, estos son indicadores que uno son más fácilmente... Borra eso, para acá, párate acá y lo borras. Es que estás moviendo el cuadro, me estás moviendo la presentación. Ah, quieta. Le deshace. ¿Borrar eso, me dijiste? Sí. El cuadro de texto. Sí, para que nos deje ver, o igual ahí se ve. Pero si se dan cuenta, la diferencia es que no son indicadores tan gruesos como los indicadores que tenemos en el impacto, porque acuérdense que los resultados son más a corto plazo y es el efecto que estoy teniendo sobre mi población. Entonces son indicadores que sería más fácil que yo levantara por ejemplo, en las encuestas que ustedes hacen o en las entrevistas que ustedes hacen de cierre a sus proyectos. Entonces, o sea, señora, ¿a usted le sirvió los 5 desayunos que yo le di este mes? ¿Por qué le sirvieron? Digamos, es un poco pensárselo más a la realidad y no en el largo plazo. Si quieres ya cambia. Ponte acá, que creo que no importa qué tan grande esté. Listo. Y los indicadores de producto, esos son los más fáciles de formular, los que uno siempre cuando hace sistemas de seguimiento se llena de ellos, porque son como los más intuitivos. Entonces, la Agencia de Administración Nacional Electoral tiene sistemas, procedimientos y competencias para llevar a cabo una elección libre e imparcial. Porcentaje de centros electorales que usan múltiples métodos para verificar la identidad de los votantes, número de centros que están dirigidos por personal profesional, porcentaje de personal de las oficinas administrativas electorales. Ahí uno entonces piensa, ese es el producto que yo quiero entregar, ¿cómo voy a medir ese producto? Igual, así sean los más fáciles de hacer, siempre piénsense en los indicadores trazadores, en qué es realmente lo importante, qué es lo que realmente me está llevando a lograr el objetivo que yo quiero lograr. Estas son unas cosas para tener en cuenta y es la selección de indicadores debe considerar y reconciliar los intereses de las partes. ¿Por qué les puse eso ahí? Porque particularmente en los proyectos que nosotros desarrollamos en la fundación tenemos, acuérdense lo que hablábamos la vez pasada, un contratante que me pide tener ciertas cosas. Entonces, digamos, no puedo yo partir de hacer mi sistema de seguimiento de mi proyecto como a mí se me antoje porque tengo unos intereses previamente establecidos, un poco lo que decía David allá, pero pues es que una cosa es lo que me interesa a mí, otra cosa es lo que le interesa a mi contratante. Uno debería poder conciliar esos intereses, tanto los míos como ejecutor del proyecto como los del contratante, y llegar a un sistema de seguimiento que garantice que todos tienen la información necesaria, porque al final si ustedes se inventan su propio sistema de seguimiento sin ver digamos los términos de referencia a su contrato donde les dicen ciertas pautas, pues después igual les va a tocar el trabajo de reconstruir todo para poder entregar los informes. Entonces es pensarse el sistema de seguimiento con lo que ellos me están pidiendo, pero también con lo que yo creo que es importante para hacer los análisis. Acuérdense que una de las metas que esperamos lograr es que al final, en algún momento del tiempo, no sé, Lucero diga, yo quiero saber qué ha pasado en el tiempo con esos centros de reconciliación. Y ella pueda devolverse y sean comparables, tengan la misma calidad de la información, no cambien todo el tiempo. Una de las cosas que los de alfabetización me decían es que pues cada contrato viene con una patica adicional o resulta que tiene cosas que yo no meto pero que después me están pidiendo. Entonces es ver qué necesito y qué puede necesitar mi contratante para evitar que cada año esa cosa me vaya cambiando. Puede cambiar, o sea, un sistema de seguimiento no es estático. Creo que las cosas cuando uno las hace estáticas las hace inútiles. El sistema de seguimiento tiene que ser maleable, pero también si yo lo quiero hacer a largo plazo tiene que ser comparable. O sea, no puede ser que yo hoy decida que la felicidad la voy a medir así, 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 y mañana cambio de opinión y diga la voy a medir así, 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 pero compare mi felicidad de ayer con mi felicidad de hoy. Eso es muy difícil. Entonces, uno sí tiene que tener, por eso pensar en esos indicadores trazadores que a lo mejor no van a cambiar tanto en el tiempo. Puede haber indicadores que cambien, pero dejar unos indicadores que me permitan saber si eso en el tiempo, si ha tenido algún efecto o no ha tenido ningún efecto, o si no me sirve, el seguimiento no me sirve sino para tomar decisiones para la inmediatez del proyecto. No me sirve a largo plazo para que la fundación pueda hacer análisis o estudios, digamos, retrospectivos de qué pasó. Entonces también tengan eso en mente.
Administrar un sistema complejo con un gran volumen de indicadores no es eficiente. ¿Qué pasa, Camila, si tú estás ya en tu ejecución de tu proyecto? Y yo te digo, Camila, tienes que empezar a hacer seguimiento, aquí te entrego tus indicadores, y te entrego 150 indicadores. ¿Qué vas a pensar de mí? ¿Ves? Me vas a decir, yo no tengo tiempo, yo no puedo, no voy a hacerlo, exacto, no lo voy a hacer. No sé cómo vas a hacer tú, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, digamos, ¿de qué le sirvió de qué me sirvió a mí como coordinadora sentarme e inventarme los mejores indicadores, los más clave, los más chéveres, el sistema más bonito, donde tiene colores, uno se mete y le cambia todo, le muestra gráficas? ¿De qué me sirvió? De nada, exacto. Entonces, digamos, una vez más, esto se puede hacer tan complejo como uno quiera o tan sencillo como uno quiera. Pero es muy importante que lo sencillo no puede ser inútil tampoco. O sea, no puede ser entonces que yo tengo 3 indicadores y con eso soy feliz. Pero si uno piensa en perspectiva, no le sirve para nada. Aquí es súper importante lo que la vez pasada creo que les decía, y es ¿qué quiero hacer con eso? Si lo que yo quiero hacer con eso es simplemente hacer un seguimiento a la ejecución presupuestal, pues listo, ¿para qué me voy a poner a complicarme haciendo unos indicadores de impacto que no voy a poder medir nunca? No, yo hago un seguimiento a ejecución presupuestal, punto. La invitación una vez más es a no nos olvidemos del resultado, pero digamos, el sistema de seguimiento debe estar en función de lo que como fundación queremos y de lo que como proyecto necesitamos. Entonces, un poco es volver a conciliemos esos intereses. Depuremos los indicadores. De pronto en la primera sentada nos van a salir 1000 indicadores. Devolvámonos entonces a las preguntas de ¿qué quiero saber, qué debo saber y qué puedo saber? Van a quedar 20. Y cuando uno vaya a buscar la información, le quedan 5. Entonces, un sistema de seguimiento con muchos indicadores no es el óptimo. Un sistema de seguimiento con 3 indicadores tampoco es el óptimo. Pero un sistema de seguimiento con el número óptimo de indicadores no es óptimo, sino es funcional para las personas que lo necesitan. Elegir la variable adecuada que me permita medir el objeto de estudio. Es un poco esto que estábamos hablando. Yo no puedo medir una cosa si las variables que yo tengo no le están apuntando a lo que quiero medir. O sea, si son cosas completamente diferentes, pues claramente yo no voy a ver el resultado de la calidad educativa si estoy midiendo, no sé, es un poco difícil porque hay muchas cosas ahí, pero digamos que la nutrición no tuviera nada que ver con la calidad educativa. Si yo mido la comida que le dan a los niños, le hago seguimiento a la comida que le dan a los niños en la tiendita del colegio, y suponiendo que no existe ninguna relación entre nutrición y calidad educativa, y estoy viendo la calidad educativa con eso, pues ¿a qué va a llegar? A nada. Es un poco como uno tiene siempre que elegir las variables que le permitan hacer la medición de lo que espera, o por lo menos que en su sistema, en su hoja de vida del indicador, ustedes digan calidad es 2 puntos. Chan, 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 chan. Entonces, eso nos deja la interpretación. Listo. Hacemos un break.